Buenos días. Creo que ya estamos en vivo y en directo, como solían decir los antiguos presentadores, ¿verdad? De radio y televisión. Pues vamos a iniciar porque el compañero Antonio va en tránsito a su casa y pues me pidió que iniciara. Vamos a entonces hacer pues lo posible de hacer un buen trabajo, ¿verdad? Ya que pues el profesional es el compañero Antonio Villegas. Vamos a iniciar entonces. El día de hoy, pues como siempre, los martes se destina la conferencia a temas de salud, pero pues ese es el tema que llevan los profesionales de la salud, el doctor eh, Alcocer, el doctor López Gatel y también el maestro, creo que es, el director del IMSS. Pero ya después se desarrollan otros temas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con lo primerito. Yo creo que ahora eh, no hay tanto que decir en cuanto al tema de salud, porque como afortunadamente ya lo hemos dicho también anteriormente, pues ya estamos prácticamente de salida en el tema de la pandemia. Por lo tanto, pues ya es un respiro para todos, ¿verdad? Habrá otros temas de salud también igual de importantes, pero que nos quitó el sueño ya se está yendo. Entonces, prácticamente eso es lo que volvió a decir el doctor Hugo López Gatell. Ya tenemos prácticamente, dijo él, más de 3 meses con tendencia a la baja en casos de COVID, ya sea de pacientes hospitalizados en cama general o de pacientes en cama con respirador. Entonces, eso ya nos da mucha tranquilidad. Y yo creo que el tema más importante en cuanto a la salud, pues fue el que comentó el director del Seguro Social, ¿sí? El maestro Zoé Robledo, comentó que debido a la falta de especialistas, a pesar de que se ha estado impulsando la mayor preparación de especialistas, incrementando la oferta de espacios en los hospitales del país, en donde llegan a formarse los médicos generales para su especialidad, a pesar de que se ha incrementado y a pesar de que se ha dado también mayor cantidad de becas, se dice que se ha incrementado hasta 20,000 becas para residentes, así les llaman, ¿no? Los que están haciendo su especialidad en los hospitales del país, los que maneja el gobierno federal. A pesar de eso, pues el resultado se va a empezar a ver todavía dentro de un año, dentro de 2 años, y aún así, pues no se logra satisfacer la cantidad de especialistas que debe tener nuestro país. Por eso es que adicionalmente a eso, pues ya pasó el tema controvertido ese de la contratación de especialistas cubanos. Ya no es tanto tema para la oposición estar dando sus puntos de vista en contra de la contratación de especialistas cubanos, pero ahora vamos a ver cómo reaccionan ante esta nueva propuesta que mencionó hoy el maestro Zoé Robledo, pues quien mencionó que va a haber un nuevo programa, ¿sí? Una nueva convocatoria para contratar ahora especialistas, eh, bueno, tanto mexicanos como extranjeros, y ahí queda abierta pues a cualquier nacionalidad. Dio algunos requisitos, obviamente, pues los básicos, ¿no? Obviamente si van a contratarse médicos especialistas, pues deben tener su especialidad terminada, deben de tener alguna experiencia en el trabajo, deben de tener su documentación y pues deben de manejar el idioma español para que lleguen y hagan un buen trabajo, ¿verdad? No vaya a haber problemas de comunicación. Bueno, entonces se abrió esa convocatoria y pues vamos a esperar qué dicen los opositores de siempre. Yo creo que no deberían de decir nada al respecto porque, pues, si hacen falta médicos, pues deben de cubrirse esos espacios, pues, como se pueda.
y el gobierno está haciendo los esfuerzos suficientes para que la mayoría de esos especialistas sean mexicanos, pero si no es así, pues, aunque sea de manera temporal, pues se van a tener que contratar, pues, médicos especialistas del extranjero. Vamos a ver en qué resulta esto. Yo creo que en cuanto a la salud, pues va a ser un resultado exitoso, y ya nada más el tema que estaría en, pues en duda, pues es la respuesta de los opositores de siempre, ¿no? Pero eso ya es esperable, así es de que vamos, yo creo que más que nada a entretenernos un poquito, ¿no? A veces no hay que tomarlo tan a pecho, a veces llegan a tener reacciones hasta caricaturescas. Entonces yo creo que quienes estamos a favor de las acciones que está haciendo el presidente, pues no debemos tomárnoslo tan a pecho estas reacciones de la oposición. Lo que sea digno pues de provocar hasta nuestra risa, nuestro entretenimiento, pues vamos a tomarlo así. Y a lo que de veras sea muy descarado, muy irracional, pues no hacerle caso, ¿verdad? Esa es esa es mi postura. Yo no me ocupo tanto en estar viendo quiénes son todos esos opinólogos, comunicadores, periodistas, etcétera, que hacen el ridículo. Pues lo vemos en general, ¿verdad? Pero no vamos a perder el tiempo, ni tiempo tenemos de andar en eso. Pero bueno, ese es el tema más importante en cuanto a salud, y obviamente de ahí fueron saliendo otros temas también muy importantes. Déjenme, déjenme traer mi hojita, porque pues con la edad se nos va olvidando las cosas, pero bueno, ya está aquí mi acordeón, como decían los estudiantes, ¿no? Bueno, un tema que yo le puse así de manera general, le puse ahí los vientos de cambio en la 4T, ¿verdad? Porque contra lo que decían los opositores o lo que dicen todavía comúnmente, si prendemos el radio, si revisamos los periódicos, pues obviamente los opositores siguen diciendo que el país está, como dicen, está incendiándose, ¿no? El país, que es una tragedia lo que está ocurriendo en el país, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo le puse así porque el presidente hizo una enumeración de cosas positivas, así como luego dicen, el presidente se ha enfocado sobre todo a la cuestión humana, a la cuestión social, pero dado que los opositores siempre se están fijando en cuestiones de la economía y todo eso, indicadores macroeconómicos que les suelen llamar, pues resulta que el presidente, con su enfoque humanista, con su enfoque de apoyo a la sociedad, de apoyo al que más lo necesita, pues le está pegando a esos indicadores macroeconómicos. Es decir, está dando la muestra de que atendiendo a los más necesitados, atendiendo los problemas más urgentes pues del mexicano, pues se logra también ir, pues, vamos a decirlo, a la vanguardia, también en temas de los que se ocupan los de la derecha, ¿verdad? Porque volvió a mencionar el presidente el caso del peso mexicano. Es la moneda que menos efectos ha tenido, menos efectos negativos ha tenido ante estos acontecimientos internacionales, como fueron la pandemia, la guerra, y pues adicionalmente también pues la cuestión de los energéticos, ¿no? El presidente, bueno, pues aquí también viene a resaltar lo que tanto le critican al presidente de que desprecia las energías limpias, y el presidente ha sido suficientemente enfático, y las evidencias, los acontecimientos internacionales le han dado la razón de que no es suficiente lo que se produce con energías limpias, no es suficiente para satisfacer la demanda, y el presidente ha dedicado mucho esfuerzo
a fortalecer la cuestión energética, pues desde el punto de vista también de una tecnología que mañosamente se le dejó fuera de las energías limpias, pues que son todas las hidroeléctricas, que estaban ociosas esas hidroeléctricas, y el presidente las ha estado echando a andar, ¿sí? Y eso ha traído beneficios, ha preparado al país contra esos acontecimientos internacionales. Adicionalmente, el presidente también se ha estado encargando de rehabilitar las refinerías, que también ya estaban prácticamente en el abandono, con una producción mínima, y el presidente ha ido rescatándolas. Si no me equivoco, mencionó en la semana que más o menos deben de andar al 65% las refinerías actualmente, con toda la inversión que ha hecho el gobierno del presidente, y se pretende llevarlas hasta el 90%. Entonces, esas dos acciones le dieron un blindaje extraordinario a México, de manera que no se tiene ese problema que tienen los países europeos. Claro, además, no es el único factor, porque también pues, en Europa pues tiene mucho que ver, sí, la falta de energéticos, pero sobre todo por la cuestión de la guerra. Bueno, entonces todo eso, el, el buscar la soberanía energética, el apoyar al que más lo necesita, ha dado excelentes resultados en nuestro país, de manera que el presidente mencionaba, otra vez vamos a retornar a esos indicadores que mencionó el presidente, mencionaba una moneda fuerte, ¿sí? Casi siempre se hace la comparación con respecto al dólar, ¿no? Es la referencia. Entonces, eh, considerando al dólar, pues podemos decir que el peso es la moneda que ha tenido menos depreciación, incluso en algunos momentos ha tenido alguna leve apreciación. No tengo ahorita aquí la computadora así como para abrir la información del día de hoy y hacer el cálculo y todo esto, pero mm, cuando llega a estar abajo, pues inmediatamente los periódicos lo publican, ¿no? Y cuando llega a estar arribita es decir, cuando está apreciándose, aunque sea un 0.1, un 0.5, un 1%, los periódicos callan, ¿sí? Bueno, entonces, más o menos a lo largo desde que entró el presidente hasta el día de hoy, el peso no se ha depreciado y en algunos momentos hasta se ha apreciado un poquito. Ese es el indicador. El siguiente era el crecimiento del empleo. El crecimiento del empleo, obviamente con un indicador que se tiene a la mano directamente. Bueno, yo no me he puesto a buscarlo, debe de estar en la red, pero pues el presidente tiene a la mano toda la información, y día con día le dan el indicador del empleo. Entonces, con el indicador más sencillo, que es el número de registros que hay dados de alta en el IMSS. Entonces, el presidente mostró hoy una gráfica en donde, con excepción de lo que ocurrió durante la pandemia, que hubo un decrecimiento en el número de personas registradas ante el IMSS como empleados, después de ahí empezó a crecer y ha seguido creciendo. Incluso el presidente tiene la expectativa de que al terminar su gobierno tendrá un incremento constante, dijo él, si no me equivoco, de alrededor de 250,000 empleos por año. Claro que no es lo deseable, ¿verdad? Porque, pues, los analistas llegan a decir, no, pues es que para que esto se equilibre debe de haber incrementos alrededor de 1,000,000 de empleos por año. Bueno, pues no es lo deseable los 250,000, pero si consideramos cómo estábamos durante la pandemia,
pues ya es un crecimiento pues muy bueno. Entonces, si se cumple esa expectativa, pues se va a entregar el país, es decir, el presidente Andrés Manuel le va a entregar el país ya encarrerado al, pues al siguiente presidente de Morena, ¿sí? O presidenta. Se lo va a entregar ya encarrerado, ¿no? Ya con autosuficiencia energética, ya con programas en búsqueda de la autosuficiencia alimentaria y también ya con la recuperación en el empleo. Bueno, entonces ese era el segundo indicador. El siguiente, el presidente mencionó, pues precisamente la autosuficiencia energética. No se fue en ese orden exactamente, ¿no? Yo los acomodé así. Pero bueno, la autosuficiencia energética ya hablamos de ella, ¿no? A estas alturas podemos decir, a diferencia de cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno, tenemos ahora dos nuevas plantas de refinación de petróleo, una que ya está funcionando y otra que esperemos que, según la expectativa, a finales del año ya va a estar produciendo los primeros barriles de combustible, de gasolina. Entonces, esto se va viendo pues muy bien. Yo creo que ya para el próximo año, a mediados del próximo año, ya va a estar viéndose muy bien ya ese funcionamiento de la refinería de Dos Bocas. Y adicional a la Deer Park, que está en Estados Unidos, pues va a ser muy bueno esto. Esperemos que ahora sí se empiece a reflejar aunque sea en la disminución de unos 20 centavos, 50 centavos, un peso, o no sé, o por lo menos que no incremente y que tampoco se le esté otorgando tanto subsidio al impuesto de los combustibles, ¿no? Ya se va viendo esa situación en cuanto a a las gasolinas. Eso ya vamos a decirlo, prácticamente del dominio público, lo de las dos refinerías. Eso ya lo podemos dar por sentado, la cuestión de la autosuficiencia energética. Y bueno, pues vamos a ver ahora otro tema que sí está más complicado, que es el de la inflación. Yo aquí lo menciono porque si bien ha habido una inflación alta, los opositores se regocijan diciendo que es la inflación más alta de quién sabe cuánto tiempo, de los últimos 10 años, 20 años, 30 años, no sé, cada quien da sus cifras, ¿no? Pero no toman en cuenta el panorama global y no toman en cuenta cómo durante mucho tiempo la inflación de México estuvo abajo de la inflación de Estados Unidos, es decir, estuvo abajo de la inflación del país que se presume como el más poderoso del mundo. Y solamente en los meses recientes, más o menos tendrá 2 meses, más o menos como 2 meses en cuanto que la inflación en Estados Unidos empezó a ser más baja que la inflación en México. Bueno, entonces, es mucho que presumir, ¿no? Esa situación. Claro, ya en lo que resiente el ciudadano acá abajo, pues sí se siente ese efecto de la inflación, pero es más lo que lo han potenciado los opinólogos opositores al presidente que lo que es en la realidad, ¿no? Entonces, y sobre todo si lo comparamos, como ya dije, con la cuestión internacional. No es lo mismo si esta inflación en México fuera de ese nivel, más o menos bueno, para no decir mentiras, está por ahí del 8%, un poquito más arriba, un poquito más abajo, por ahí anda, ¿no? Si esa inflación estuviera cuando en el resto del mundo tuvieran una inflación, vamos a decirlo, del 2%, del 1% o del 3% o del cero, ¿no? Entonces, sí diríamos que es una tragedia solamente de México. Pero pues no, resulta que hay países que tienen inflación del 14% y países también que supuestamente son mucho más fuertes que México. Entonces yo creo que pues tenemos que comunicar esto pues a todo el que se deje, a todo el que nos escuche, ¿no? Porque no podemos permitir que se
menosprecien todos esos resultados positivos que ha tenido el gobierno de México. Y ya lo han dicho muchas personas, aquí ya nada más lo repito, pero imagínense qué hubiera sucedido si en lugar de Andrés Manuel López Obrador hubiese estado alguno de los otros candidatos que contendieron con nuestro presidente actual. Esto sería realmente un verdadero desastre, ¿sí? Bueno, entonces, en el tema de la inflación yo lo puse aquí también como tema positivo porque, pues por todo lo que ya dije, ¿no? Con otro presidente tendríamos inflaciones a lo mejor del 20%, ¿no? O del 15%, por decirlo menos, ¿no? Entonces es un aspecto positivo cómo se le ha manejado a este problema. Y como ya lo explicó muy bien el presidente durante muchas conferencias mañaneras, el componente más grande de esta inflación en México es el referente a los precios de los alimentos. Y lo ha tomado en sus manos el presidente, ¿no? Con muchas acciones, ¿no? La cuestión de dar fertilizantes a los campesinos, el tema de los precios de garantía que ha estado dando en algunos productos básicos como el maíz, el frijol, el trigo, si no me equivoco, creo que también el arroz, ha estado dando precios de garantía, es decir, ya tenemos dos acciones, ¿no? Los fertilizantes, los precios de garantía, eh, los apoyos que ha estado dando adicionalmente al campo, todo eso ha contribuido a que sea menos el efecto de la inflación en cuanto a los alimentos. Y ahora también ha estado pues haciendo sus esfuerzos con los empresarios que producen o que distribuyen alimentos. Eh, Siento yo que los empresarios podrían hacer un mejor esfuerzo. Desafortunadamente, la historia de nuestro país fue haciendo que los empresarios fueran haciéndose pues muy avariciosos, ¿no? Como dice por ahí una canción, están acostumbrados a ganar al 100%, y yo creo que hasta más. Si no me equivoco, el periodista que participó en la conferencia con este tema mencionaba que hay productos en los cuales se puede encontrar un incremento del precio que da el campesino, es decir, el que produce el alimento, cuando llega a manos del consumidor, llegan incrementos cercanos al 300%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el camino hubo quien ganó el 100, hubo quien ganó otro 100 y hubo quien ganó otro 100%. Entonces tenemos intermediarios, empresarios, ¿cómo les llaman aquí? Bueno, sí, intermediarios, y en el lenguaje cotidiano se les llama coyotes. Sí, los coyotes son esos que andan viendo ahí, presionando a los pequeños productores a que les vendan, presionándolos para que les vendan al más bajo precio, y luego ellos llevan y lo venden con una ganancia del 100, del 200%, a otra persona que le va a ganar otro tanto, y por eso son esos precios exagerados que llegan a nuestro bolsillo, ¿no? Al consumidor final. Entonces, yo siento que los empresarios con los cuales se han hecho estos acuerdos podrían dar más, pero ¿cómo pedirles a ellos que hagan eso si se les acostumbró a ganar al 100%, se les acostumbró a no pagar impuestos? Entonces ahora es muy complicado hacerlos entender. A mí realmente me da, es de las cosas que sí me molestan, por ejemplo, en el acuerdo, no reciente, sino el anterior que se hizo con empresarios, me dio mucho coraje ver cómo decía la dueña del Bimbo, ¿sí? La dueña del Bimbo, su compromiso durante ese acuerdo previo que se realizó, tendrá como un año más o menos, un poquito menos a lo mejor, cuando se llegó a ese acuerdo y lo que decía la empresa Bimbo, que se comprometió a no incrementar el precio del pan blanco chico, creo que fue.
Entonces, imagínense, tantos productos que tienen, yo pensé que iban a decirle, vamos a hacer un descuento a todos nuestros productos del 10%, ¿sí? Y nos vamos a comprometer a no aumentarlo en lo que resta del año. Y resulta que lo único que se comprometieron fue a no incrementar el precio del pan blanco chico. Y eso cuando ya había venido incrementando los precios. Es decir, ya se habían dado los incrementos a todos los artículos de Bimbo. Pues claro, lo que menos le costó fue decir ya no se va a incrementar. Y eso, el precio de un producto. Entonces, es realmente para dar coraje ese tipo de actitudes. Pero bueno, pues vamos a decirlo, a lo mejor es menos que nada, ¿no? Es mejor que nada esa propuesta. Y algunos otros sí se comprometieron con un poquito más, ¿no? Pero aún así yo creo que los empresarios podrían fácilmente con la mano en la cintura, porque han ganado mucho dinero durante décadas, podrían dar una mejor respuesta al público, al consumidor que los ha enriquecido durante décadas. Pero bueno, no se les puede pedir más. Yo creo que sí podría haber algún planteamiento de parte del gobierno federal, a lo mejor de poner más precios, ¿cómo se le llaman? Precios máximos, ¿no? A los productos que han estado encareciéndose más. Sí se podría, porque pues todos los empresarios tienen ganancias enormes. Pero bueno, ese es a lo más que llegan los empresarios, a bajarle un poquitito a sus productos, o a no subirles tanto, en fin. Recientemente hubo otro acuerdo, ¿no? En donde se establecieron, creo que, los precios de 24 productos de la canasta básica, pero es mínimo lo que aportan, ¿no? Pero bueno, ya, es mejor que nada, y vamos a decir que, por lo menos de parte del presidente, es una estrategia para tratar de disminuir el efecto del precio de los alimentos en la inflación. Y yo creo que sí debería de considerarlo el presidente, la cuestión de atacar a las cadenas de coyotaje, ¿no? A las cadenas de distribuidores oportunistas, mercenarios y todo esto, porque yo creo que ahí es en donde se refleja pues el mayor incremento en los precios. Esa es una. Y la otra, pues sí, también ser más fuertes en la lucha contra los delincuentes que se aprovechan de los productores en el campo y les establecen, ¿cómo se le llama eso? Derecho de piso. Porque yo creo que el derecho de piso y el coyotaje y la ambición de los empresarios son tres elementos los que más influyen en los altos precios de los alimentos. Realmente es impresionante cuando uno va a la despensa y cómo de un mes al otro se han incrementado 5 pesos, 10 pesos en un producto, ¿no? Y dice uno, ¿de dónde? Pues si esa producción es la misma de... No he tenido, fíjense, no he tenido la curiosidad, debería de hacerlo yo, pero a lo mejor de ver el lote del producto. Y me atrevo a decir que a lo mejor si hacemos ese experimento, y a lo mejor el lote del producto sigue siendo el mismo, y eso sería un indicativo de que la cadena, de que la cadena comercial compró al mismo precio todo ese lote de producto y le está poniendo él el precio que quiere, sin ningún, ¿cómo se dice? Sin ninguna justificación. Yo pienso que sí debe de ser esa situación, porque pues a mí puedo decir que tengo cierta experiencia en eso, porque pues a nivel muy pequeñito, ¿no? Teníamos nosotros una tienda de abarrotes ahí en mi juventud, y y cuando yo la manejaba, pues yo sabía que había comprado, vamos a decirlo así, un ejemplo, que había comprado yo 10 cajas de aceite y las compré a un precio. Y yo lo que hacía era que seguía manteniendo ese precio aun cuando hubiese subido, porque yo decía, pues en mi lógica de aquellos años, ¿no?
le voy a subir el precio al producto que ya compré a un mayor precio. Al que compré al precio anterior, lo voy a mantener. Y obviamente me criticaban. Hubo una ocasión que llegó una señora que también tenía una tienda y me decía, oye, te voy a dar un tip, ya el aceite ya subió, ya no lo des a ese precio. Y pues lo que yo le dije, sí, pero es que este que estoy vendiendo yo es el que me queda de la compra anterior, pero eso la gente no lo entiende y pues obviamente los comerciantes mayoristas mucho menos, pero lo que pasa es que uno veía pues que la mayor cantidad de personas que llegan a comprar a la pequeña tienda de abarrotes, pues es gente que está contando las moneditas que trae en su cartera, en su monedero, ¿no? Y no le alcanza. Desafortunadamente los grandes empresarios no tienen esa visión. Si pudieran vender al 1000%, así lo harían. Bueno, ya no me voy a entretener más en esto. Vamos ahora a mencionar, nada más a reforzar eso, ¿no? De que ojalá y sí sea este gobierno o el que continúe en la presidencia, obviamente de origen morenista, se vaya a atacar a esas, por lo menos a esas dos en donde sí tiene incidencia, ¿no? Que es aquellos delincuentes que cobran derecho de piso a los productores de alimentos, que ataque a las cadenas de coyotaje y pues también que establezca políticas de precios máximos para obligar, aunque sea un poquito, a los empresarios a mantener los precios por lo menos no tan exagerados. Y haciendo conciencia también si estamos en tiempos de cambio, vientos de cambio, si estamos en una cuarta transformación, pues que esa también llegue a los empresarios, ¿no? Y se acostumbren a obtener ganancias moderadas, ¿no? Aún con ganancias moderadas, ellos se hacen millonarios. Entonces, ojalá y que también la cuarta transformación vaya llegando a esos empresarios voraces, ¿no? Bueno, es mucho pedir, pero pues yo creo que se vale soñar. El último tema, bueno, están enlazados, ¿no? Lo de las acciones contra la inflación y la autosuficiencia alimentaria. Yo creo que en el tema de la autosuficiencia alimentaria, sí, pues el gobierno federal ha estado haciendo su esfuerzo, pero, pero pues sí hacen falta, pues más acciones, ¿no? Sobre todo también yo creo que hace falta mucho dinero porque pues para eso se tendría que rescatar completamente el campo, que pues prácticamente lo dejaron ya destruido. Pero pues nunca es tarde, ¿no? Yo siempre he mencionado que a pesar de que se digan que hay muchos avances en cuestiones de investigación científica, biotecnológica, agrícola, agropecuaria, biológica, etcétera, se producen sustancias químicas, nuevos fertilizantes, semillas mejoradas, etcétera, etcétera. Siempre he mencionado yo que vamos a decirlo, la llave mágica para incrementar la productividad en el campo es el riego, es decir, la disponibilidad de agua. No estar esperando a ver si cae una lluvia, y con lo irregular que se han vuelto este, las estaciones, pues las temporadas de lluvia, pues a veces el agricultor se queda esperando y no llegó la lluvia. Cuando llegó ya la semilla ya estaba ahí, sin posibilidad de germinar en el suelo, ¿no? Entonces, la llave mágica es el riego, la disponibilidad de agua. Y yo cuando viajaba de mi trabajo en Tulancingo, Hidalgo, acá a mi domicilio en Querétaro los fines de semana, veía yo las extensiones de terreno y sí es desesperante porque dice uno, tantos sexenios de, de robo, de saqueo, de latrocinio. ¿Por qué no se encargaron de llevar sistemas de riego, tecnificación al campo? Ahorita seríamos, como dice el presidente, seríamos Suiza, seríamos Finlandia, etcétera, ¿no? En cuanto a, bueno, no sé cómo sea su sistema de
de producción de alimentos allá, pero por lo menos en lo que les conocemos de la economía, de la educación y todo esto, son países muy avanzados. Seríamos seríamos país de primer mundo, ¿no? Si en algún momento se les hubiera ocurrido iniciar la tecnificación del campo en lugar de destruirlo. Pero bueno, nunca es tarde y yo creo que el presidente ha empezado con estos programas, ¿no? De Sembrando Vida, de el fertilizante, de rescatar las plantas de producción de fertilizante, y a los nuevos gobiernos les va a tocar, yo creo, eso de tecnificar al campo, ¿sí? No, si a mí me contrataran o me encargaran, pues, si a mí me encargaran alguna de esas tareas, yo la trabajaba de a gratis, pues, eh, a ver cómo le hacía, pero yo lo trabajaría de a gratis. Desafortunadamente, pues eso ni les interesa a veces a los que tienen la capacidad de decisión, o no les interesaba, ¿no? En el pasado, ya ahorita ya está cambiando, y ya nada más esperemos que vaya metiéndose más en los huesos de los funcionarios públicos este tema de la cuarta transformación, ¿no? Bueno, entonces decíamos que ese era el otro tema de la cuestión de la autosuficiencia alimentaria. Ya di aquí mi postura. Yo creo que tecnificando al campo, llevando agua de riego al campo, se duplica la producción, ¿sí? O se triplica la producción. O sea, imagínense, ¿cómo comparamos una hectárea de producción de maíz con 700 kilos de producción por hectárea? Cuando que esta puede ser, no sé, de 3 toneladas, de 4 toneladas en una hectárea bien tecnificada y con riego. O sea, es otra cosa. Entonces, la llave es el sistema de riego. Bueno, entonces, eso es lo que se habló, y faltan otros temas. Bueno, ya está aquí el compañero Antonio. No sé si por ahí tenías la oportunidad de ir escuchando. Estaba hablando de todo lo que dijo el presidente en cuanto a la participación, de lo que le preguntó el periodista que estuvo contigo. Ya no me acuerdo cómo se llama. Eduardo Esquivel. Eduardo Esquivel. Eduardo ¿sí? Esquivel, sí. Ya más o menos desarrollé todo eso, y no sé si ya tú gustes abordar. Por ejemplo, yo tenía aquí en la lista lo que seguía cuando le preguntaron acerca de ese libro calumnioso que le pusieron, ¿qué? El Rey del Cash. Ese Sí. fue el siguiente tema. Y luego también enseguida habló de lo que se necesita para que la gente vote por una determinada opción política. Él habló de tres factores: la alianza partidista, el candidato y el programa de gobierno. Y luego también él abordó la cuestión del exceso de candidatos patito que tiene la oposición y los candidatos fuertes que tiene la 4T. Y ahí lo nuevo fue que ahora sí mencionó a Monreal y a Fernández Noroña. Yo ya hablé mucho, entonces ya no sé, ya dejo en tus manos hasta que vuelvas a